Buenas tardes, jóvenes. En este pequeño video voy a resolver el ejercicio 1.5 de la práctica. Vamos a ver, entremos por favor a mediación virtual. Y aquí tienen una práctica y tienen las lecturas. Entonces voy a resolver el ejercicio 1.5 de la práctica, que es un ejercicio bastante representativo de lo que uno tiene que conocer en esta parte del curso introductoria de los conceptos estadísticos. Entonces, también tengo abierto aquí la lectura, el capítulo 1 de Miguel Gómez, Naturaleza de la Estadística. Aquí tengo las lecturas. Estamos en la página 6 que dice Unidad Estadística, Característica y Observación. Entonces, vamos a ir viendo la práctica y vamos a ir resolviéndola. La práctica, bueno, el ejercicio 1.5 dice así: el Hospital San Juan atendió 1.120 pacientes con cáncer con edades entre 40 y 80 años, del 2000 al 2010. Para cada paciente se tiene un expediente médico en el cual se anota información sobre género, edad en la que se diagnosticó la enfermedad, edad de la enfermedad al diagnóstico inicial, intermedio o avanzado, localización anatómica del tumor y número de hospitalizaciones durante ese periodo. Se ha decidido realizar un estudio con esos pacientes para evaluar la opinión que tienen del servicio prestado. Con base en esta información, la primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la unidad estadística? Aquí voy a subrayar la unidad estadística. Bueno, no se ve, vamos a subrayar aquí, vamos a tomar aquí en rojo, perfecto, la unidad estadística, muy bien. Entonces, ¿qué es la unidad estadística? Entonces, en esta información que ustedes tienen, averigüemos cuál es la persona, animal o cosa que nos va a suministrar la información. Vamos a ver, leamos nuevamente. Dice que el Hospital San Juan atendió 1.120 pacientes con edades, con cáncer con edades entre 40 y 80 años, del 2000 al 2010. Y para cada paciente se tiene un expediente médico en el cual hay mucha información. Entonces vean ustedes que la unidad de estudio, cuando uno hace un estudio como esto, vea que uno no va a entrevistar a los pacientes. Uno no va a entrevistar a los pacientes. ¿Cuál es la persona, animal o cosa que nos suministra la información? Que esa es la definición que hay acerca de la unidad estadística. Sigamos acá, sigamos aquí a la lectura, digamos a la página 6. Dice que el análisis estadístico se lleva a cabo con base en observaciones o valores observados correspondientes a una cierta característica y realizados en lo que se denominan unidades estadísticas elementales o de estudio. Entonces van a ver ustedes que aquí les van a dar algunos ejemplos. Y el concepto de unidad estadística es lo que a usted le suministra la información. Entonces, en este caso, ¿quién suministra la información? ¿Cuál es la unidad estadística? ¿Qué es lo que usted estudia? Usted no va a estudiar pacientes, usted no va a entrevistar pacientes. ¿Qué es lo que va a entrevistar? Dice un expediente médico. Muy bien. En ese expediente médico hay información del género, de la edad que se diagnosticó la enfermedad, el estado de la enfermedad, del diagnóstico, etcétera. Entonces, la respuesta acá, ¿qué es lo que usted va a estudiar en la unidad estadística? Vamos a poner acá un expediente médico. Naturalmente, ese expediente corresponde a un paciente, naturalmente, eso sin duda. Pero lo que usted está estudiando, usted lo que usted va a estudiar, usted lo que va a analizar, usted lo que va a revisar para anotar la información es un expediente médico. Muy bien, excelente. Ahora, veamos qué es la población de interés.
Nuevamente, vámonos por favor a la lectura. Bueno, vamos a subrayar acá en rojo, población de interés. Entonces, la población de interés, si vamos otra vez a la lectura, por favor, vamos a la lectura. En la página 8, ahí está lo que se llama el concepto de población. Es el conjunto de unidades de estudio, de elementos. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser empresas, pueden ser organizaciones. La población de estudio es el total agregado de las unidades de estudios. Entonces, vean ustedes que ahí tenemos en este ejercicio, entonces, ¿cuál sería la población de interés? Los resultados de este estudio, ¿a quién le podrían interesar? ¿Cuál es el conjunto? ¿Qué conforma el conjunto de expedientes médicos? Aquí está. Serían 1.120 pacientes con cáncer con edades entre 40 y 80 años del 2000 al 2010 del Hospital San Juan. Pongámoslo, por favor. Pongamos acá, definamos muy bien la población de interés. No se vale poner así los pacientes con cáncer. Pues sí, los pacientes con cáncer está bien ponerlo como población de interés. Sin embargo, usted tiene que especificar, por favor, qué características tienen esos pacientes con cáncer. Tienen muchas características, ¿verdad? Tienen algunas características, dice, lo primero es que son del Hospital San Juan. Del Hospital San Juan. ¿Y qué más? Dice, pacientes con cáncer del Hospital San Juan, dice con edades entre 40 y 80 años. Me quedó un poquito grande la letra. Pongamos aquí de número 22 así. 80 años, muy bien. Aquí está definido el tipo de paciente, ¿verdad? El Hospital San Juan con edades entre 40 y 80 años. ¿Y qué más se puede especificar? Dice del año, del año 2000 a 2010. Ahí está. Vea que está muy bien especificado, ¿verdad? La población, los pacientes con cáncer y qué características tiene. Una definición en espacio y en tiempo. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, por favor, llenemos este cuadro. Entonces, en este cuadro nos presentan una serie de características. Aquí las tenemos las características. Está el género, está el estado de la enfermedad, está localización del tumor, número de hospitalizaciones y temperatura en grados centígrados. Entonces, para hacer esto, usted trate de imaginarse una unidad estadística. ¿Ok? Imagínese una unidad estadística, un expediente médico. En mi mano tengo un expediente médico. Dice, ¿qué tipo de característica es el género? Bueno, el género, hasta donde se estudia, es masculino o femenino. Vamos a poner la letra un poquito más pequeña porque aquí no nos va a caber muy bien. Vamos a ver si lo acomodamos muy bien. Entonces vean ustedes que cuando ustedes hicieron la lectura, en la lectura está, digamos, el tipo de característica cualitativa, discreta o continua. Van a ver ustedes que las variables, vamos a ver dónde está. A ver, el tipo, eso es en el tipo de característica, aquí está. Las características. A ver en qué página está. Un momentito. Aquí está, en la página 21 están los atributos y las variables. Entonces, lean por favor esta página, la página 21, en donde están las características, cómo se clasifican. Pueden ser una variable cuantitativa, una variable numérica, de la cual pueden ser continuas o pueden ser discretas. Variables numéricas, variables cuantitativas, continuas, es que puede tener números decimales. Y las discretas pueden ser las que tienen solamente números enteros. Entonces van a ver ustedes que y hay características que son atributos en donde no son numéricas,
sino que son características de forma de atributo, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, el lugar de nacimiento. Ustedes van a verlo en la lectura, que esa es la clasificación de los atributos y de las variables. Tengan presente este cuadro. Entonces, volviendo a la práctica, tenemos el género. Si ustedes ven el género, solamente puede tomar, bueno, tal como se estudia actualmente, el masculino o el femenino. Vamos a ponerlo un poquito más grande esto. 12. Masculino o el femenino. Pero recuerde, usted tiene que, como es masculino o femenino, vea que no hay ningún número, sin embargo, sí hay una característica. Este tipo de variables se le llama cualitativa. Muy bien. Ahora, recuerde que usted tiene el expediente en la mano. Tiene el expediente en la mano. Ejemplo de observación, podemos poner, ¿qué es un ejemplo de observación? Es casualmente eso, un ejemplo. Un ejemplo, imagínese usted que tiene un expediente en la mano. ¿Y ese expediente a qué corresponde? Corresponde a un masculino. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de escala de medición tiene esta variable? Van a ver ustedes que en la lectura también habla acerca de las escalas. Bueno, entonces vayan por favor a mediación virtual y vean ustedes que ahí está un archivo que habla acerca de las escalas. Entonces vamos a bajarlo para ver en qué consisten las escalas. Bueno, si bien las escalas en la práctica dice que puede ser nominal, ordinal, razón o intervalo. Puede ser una de 4 escalas. Vamos a bajarlo acá. ¿Dónde está? Aquí está, aquí lo bajamos. Entonces vean ustedes que ahí dice que la escala nominal, esos son nombres o clasificaciones que se utilizan para datos en categorías distintas y separadas. Vea, por ejemplo, esto es un ejemplo. Crecimiento agresivo. Dice, aquí tenemos algunos nombres. Cuando la variable solamente pone nombres o pone simplemente etiquetas, entonces la variable tiene una escala nominal. ¿Qué es una escala ordinal? Vean que la escala ordinal son las que clasifican las observaciones en categorías con un orden significativo. Vean ustedes que hay variables que, siendo variables cualitativas, siendo nombres, siendo etiquetas, existe un orden subyacente. Dice, por ejemplo, acá, vean ustedes, muy alto, alto, alto y bajo, bajo. Son variables cualitativas, sí, son variables cualitativas, son atributos. Sin embargo, tienen un orden. Muy alto es mayor que alto y alto es mayor que bajo. Entonces, esas variables donde hay un orden subyacente se llaman escalas ordinales. En las nominales no hay un orden subyacente. No hay, simplemente son nombres que no tienen un orden. Ahora, las escalas de intervalo son números en donde el cero es completamente arbitrario. Dice, pero la diferencia entre los valores es importante. Entonces dice, las variables que tienen una escala de intervalo, vean ustedes que ustedes pueden, por ejemplo, aquí veamos un ejemplo, con el ejemplo es mucho mejor. Por ejemplo, cuando ustedes tienen la temperatura Fahrenheit, por ejemplo, la temperatura centígrados, es un ejemplo de escala de intervalos. Por ejemplo, 70 grados no es solamente una temperatura más alta que 60 grados, sino que la misma diferencia de 10 grados existe entre 90 y 10 grados Fahrenheit. Entonces vean ustedes que la escala de intervalo tiene un pequeño problema, el cero es completamente arbitrario. ¿Qué significa que el cero sea completamente arbitrario? Por ejemplo, una temperatura de 0 grados, ¿qué significa? Ausencia de la variable, ausencia de temperatura. ¿Qué pasa a los 0 grados?
donde el cero es completamente arbitrario. El 0 grados, si ustedes recuerdan, los 0 grados es el punto de congelamiento del agua. Entonces, el 0 en una escala de intervalo, es completamente arbitrario. A alguien se le ocurrió que a los 0 grados, ahí vamos a empezar a medir la temperatura. Entonces, vean ustedes que ese 0 es completamente arbitrario, no es ausencia de la variable. Entonces, esa variable es de intervalo. Y la escala de razón es, bueno, es donde ahí sí están, donde los números, donde el 0 no es arbitrario, el 0 sí es un 0 absoluto, el 0 es un valor fijo y es completamente absoluto. Entonces tenemos esas 4 escalas. Entonces, volviendo a la práctica, tenemos el género, que es una variable cualitativa, dice masculino. ¿Y qué tipo de escala tiene esta variable de género? Vean ustedes que esto es nominal. ¿Por qué? Tenemos masculino y tenemos femenino. Tenemos masculino y tenemos femenino. En primer lugar, no hay un orden subyacente. Entonces, al no haber un orden subyacente, simplemente es una escala nominal. Perfecto. Vamos con la segunda variable. Vamos a ver el estado de la enfermedad. Vean ustedes que el estado de la enfermedad, según el enunciado, dice estado de la enfermedad, el diagnóstico es inicial, intermedio o avanzado. Entonces, vean ustedes qué curioso. Tenemos inicial, tenemos intermedio y tenemos avanzado. Esa variable no es numérica. Esa variable, ¿cómo es? Esa variable también es cualitativa. No es numérica. No es cuantitativa. Y como no es cuantitativa, tampoco decimos que es discreta ni es continua. Ok, un ejemplo de observación, bueno, es un masculino. Podemos poner aquí un ejemplo. Pongan un ejemplo consistente. Pongamos aquí avanzado. Un ejemplo de observación es simplemente poner un ejemplo. ¿Está? Perfecto. Ahora veamos el tipo de escala de medición. ¿Es nominal, es ordinal, es de razón o es de intervalo? Entonces solamente podemos tener dos opciones. O es nominal o es ordinal. ¿Por qué? Porque es una variable cualitativa. Como es una variable cualitativa, entonces pensemos, inicial, intermedio o avanzado. ¿Hay un orden subyacente o no hay un orden subyacente? Sí, hay un orden subyacente. Entonces vean ustedes que inicial es menos que intermedio y el avanzado es más que el intermedio y el avanzado es más que estas dos. Entonces vean ustedes que aquí en esta escala sí hay un orden subyacente. Aquí tenemos que esto sería ordinal. Muy bien. Excelente. Ya llevamos dos variables. Vamos con la tercera variable, localización del tumor. ¿Dónde se localiza el tumor? Uno revisa el expediente médico y se da cuenta de que puede decir el hígado, puede decir el corazón, puede ser el páncreas, puede ser cáncer en la piel, puede ser cáncer en la lengua, puede ser cáncer de ovarios. No, perdón, ovarios no porque es un masculino. Puede ser cáncer testicular, puede ser cáncer de próstata, etcétera. Entonces vean ustedes que nuevamente tenemos una variable que no es numérica, por lo tanto es una variable cualitativa. Muy bien. Ejemplo de observación. Vea, es un error poner aquí un ejemplo, poner cáncer de cervix. Eso no lo pongan. ¿Por qué? El ejemplo estaría mal. ¿Por qué? Porque es un masculino. Es un masculino avanzado y bueno, no pongan cáncer de cervix porque el ejemplo lo harían totalmente inconsistente. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen cervix. Es un masculino avanzado y póngale ahí, qué sé yo, estómago. Pongan ahí páncreas o pongan alguna otra cosa, ¿ve? Y nuevamente el tipo de escala, vamos a ver, el estómago, la piel,
cáncer de lengua, cáncer de hígado, todo eso que son, no hay un orden subyacente, por lo tanto es una escala aquí nominal. Nominal. Perfecto, vamos bien. Ahí. Ahora, vamos con el número de hospitalizaciones. Ajá. Vean ustedes que el número de hospitalizaciones aquí sí tenemos un número. Aquí sí tenemos un número. Y el número de hospitalizaciones, ¿cómo es? ¿Es continua, que admite decimales, o es discreta, que solamente tiene valores enteros? Entonces la respuesta es, esta es una variable cuantitativa. Bueno, póngalo así. Bueno, hay que poner solamente si es discreto o es continuo. Pónganle aquí, el nombre completo sería cuantitativa, coma, discreta. ¿Por qué es discreta? Porque no admite decimales. Aunque usted esté hospitalizado 2 horas en un hospital, eso se le cuenta como un día completo. Un día. No admite decimales. Ejemplo de observación, vamos a ver, una persona, un masculino con cáncer de estómago avanzado, ¿cuántas veces lo habrán hospitalizado? Ponga ahí unas 3 veces tal vez, ¿no? Muy bien. Y dice tipo escala, bueno, no puede ser nominal porque ahí no es una variable cualitativa. Tampoco es ordinal porque ahí no hay un orden subyacente en la escala cualitativa. Es un número, ajá, es un número, perfecto. ¿Y ese número es de razón o es de intervalo? Recuerden, las variables de intervalo tienen un problema. Vamos a volver a repetir esto, que es importante que lo tomen en cuenta. Las variables de intervalo, veamos la variable de intervalo, las variables de intervalo tienen un problema. ¿Cuál es el problema de las variables de intervalo? El problema es el cero. Ese es el problema de las variables de intervalo. El cero es completamente arbitrario y significa cualquier cosa. Si ustedes ven el cero, pues debería significar ausencia. Debería significar ausencia. Pero en las variables de intervalo, el cero más bien es un valor más. Vamos a ver, aquí, si una persona ha sido hospitalizado 0 veces, ¿eso 0 es absoluto? Sí, es completamente absoluto. Entonces, esa variable no es de intervalo, esa variable es de razón. Las variables de razón, ahí sí, el 0 es completamente 0. El 0 es 0, ¿verdad? El 0 es 0. Si usted dice, nunca me he hospitalizado, eso significa 0, 0. Nunca, jamás. Ausencia de la variable. Mire, temperatura en grados centígrados, me salió una variable de intervalo. Aquí sí hay un problema. Aquí, vamos a ver, pongamos aquí temperatura en grados centígrados de este paciente. Bueno, este paciente, primero pongamos el tipo de variable. ¿Es cuantitativa? Sí. Cuantitativa. Pero vea que esa variable de temperatura sí puede admitir decimales. Esta sí es continua. Esa variable sí la puedo seccionar en decimales. Qué sé yo, 37 puntos, 37 grados y medio. Un paciente con un poquito de calentura. Pongamos ejemplo de observación, 37.5 Celsius de temperatura. Es un masculino, ¿verdad? Avanzado, con 3 operaciones en el estómago y que experimenta un poco de calentura, ¿verdad? En el momento de haberse tomado el expediente. Muy bien, vean ustedes que esa variable sí es de intervalo. ¿Por qué es de intervalo? Ya habíamos dicho de que el cero en 0 Celsius, ¿qué significa? Ausencia de temperatura. No, a los 0 Celsius es el punto de congelamiento del agua. Es una variable más, es una temperatura más. Muy bien, entonces este sería el ejercicio completo, el 1.5. Por favor, vean varias veces el video de este ejercicio porque esto es uno de los ejercicios más significativos
de la práctica. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí vamos a concluir con el video y muchísimas gracias y nos vemos en otro video.